Hello, hello. Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha, no? Claramente. Sí, doctor. Bien, perfecto. Bueno, la idea era pasar presencial, ¿no? Pero por ese comunicado, y ahí algunos me escribieron también, me mandaron el comunicado. Yo recién ayer me enteré en la tardecita. Y por esa razón, bueno, rescatando nuevamente los comunicados de la universidad, es de que se suspendieron las clases presenciales y también me comentaron que la parte práctica no sé hasta qué punto. Desde hoy día jueves hasta el día lunes, ¿ya? Bien, joven, entonces no vamos a parar, ya estamos en lo último. Hoy comenzamos reumatología y vamos a hablar de 7 temas en reumatología que son los más importantes. Ya, entonces nos quedan 7 clases teóricas en otras palabras. Ya, entonces para que ustedes vayan tomando eso en cuenta. En el calendario académico creo que nos hemos retrasado a lo largo del año con un mes, pero estamos sobre todo el tiempo establecido, inclusive para terminar mucho antes de lo previsto que el resto de los colegas la materia. Ya, entonces vamos a hablar hoy día de lo que es una introducción a la reumatología y el día lunes vamos a hacer lo que es el laboratorio en reumatología. ¿Listo? Así que chicos, estamos en recta final, métanle ganas, no falten a las prácticas, tengan listos sus archivadores, los temas que les doy, los casos que les indico, todos los voy a revisar en su momento. ¿Listo? Entonces, que no los encuentre con la mano vacía el día del examen final práctico. Ese día ustedes van a llevar su archivador donde me van a mostrar cada uno. Y es muy, pero muy probable que incluso de ahí salgan las mismas preguntas para su examen final práctico. La siguiente semana les voy a pasar también cuáles van a ser los 20, a ver, vamos a ver si 20 o 25 temas que van a entrar tanto a su examen final práctico como al teórico, ¿ya? Así que atentos, atentos, jóvenes. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para hablar sobre eso. Listo. Ok. Cuando hablamos de reumatología, tenemos que hablar de una de las especialidades que involucra todo lo que son las articulaciones y todo lo que es el esqueleto óseo, sus enfermedades, sus síntomas, sus signos. Y algo que hay que entender es que la asignatura de reumatología y sus enfermedades muchas veces les llaman las grandes simuladoras, muchas veces son de difíciles diagnósticos, porque en reumatología la mayoría de las enfermedades son de origen autoinmune. Y cuando son de origen autoinmune significa que tu propio cuerpo te está desconociendo y por lo tanto no solamente te va a afectar alguna estructura de la articulación como tal o del músculo como tal, sino que también va a ser de orden sistémico y va a ser de orden multiorgánico con tendencia a la cronicidad, ¿ya? Entonces, la suma de criterios es lo que me va a llevar a la probabilidad diagnóstica. Cuando avancemos a la siguiente clase, el laboratorio de reumatología, se van a ir dando cuenta de que en esta materia no es ningún diagnóstico es cerrado diciendo 1 más 1 es igual a 2. Es la suma de criterios lo que va a llevar a las posibilidades. Bueno, entonces, cuando hablamos de la reumatología, la historia la historia clínica y el examen físico completo y los cuidados son fundamentales en el momento de evaluar a un paciente reumatológico. Estos enfermos son seguidos en el tiempo en cuanto a la progresión de sus enfermedades y en la respuesta a las terapias.
Por ello hay que registrar sistemáticamente la información clínica de sus síntomas, el examen físico y la evaluación siempre de la capacidad funcional. Un paciente que tiene problemas reumatológicos habitualmente va a consultar por alguno de estos síntomas: por un dolor articular, por una rigidez que puede ser matutina, por una tumefacción o hinchazón o aumento de volumen de una articulación, por debilidad, por impotencia funcional o por una fatiga muscular. Una cosa, la impotencia funcional puede llevar a una fatiga muscular, no es lo mismo. Impotencia funcional hace alusión, un ratito. La impotencia funcional, me salió un anuncio. La impotencia funcional hace a que no pueda cumplir un rango de movilidad normal una determinada articulación. ¿Listo? Entonces su función en esa articulación no es del todo completa. En cambio, la fatiga muscular está asociado a un agotamiento, ¿ya?, de la misma masa muscular al realizar una actividad. Estoy caminando normal y de repente sentí una fatiga, que me temblaron las piernas. Y ese temblor también puede ir acompañado de debilidad, que no es lo mismo también, ¿ya? Entonces son síntomas diferentes que hay que ir registrándolo y tomándolo en cuenta cada uno. Bien, entonces vamos a hablar de eso. Las principales causas entonces de consulta reumatológica: dolor, impotencia funcional. Y con sala de dolor hay que preguntar todas las características del dolor. Ser un investigador completo: cómo es su dolor, dónde le duele, la irradiación, desde cuándo le está doliendo, si le ha dolido en otras ocasiones anteriores, cuánto tiempo duró, si fue de forma súbita o progresiva, si tiene relación con algún hecho concreto, con algún medicamento, algún alimento, algún golpe, si tiene relación con algún inyectable, etcétera. Relacionar el inicio con algún hecho concreto o en qué momento del día tiene más dolor. Y ahí, por ejemplo, no es lo mismo en las artrosis que en las artritis, es diferente. En las artritis, por ejemplo, es más de origen inflamatorio, las artrosis son más de origen mecánico, lo que significa que en la artritis, al ser más inflamatorio, amanecen con dolor y rigidez. En cambio, en la artrosis, mientras no están en movimiento, no hay dolor. Es diferente el momento del día en que tiene más dolor. ¿Qué cambios en su vida cotidiana se relacionan más con el dolor? Si se asocia con otro tipo de manifestaciones o qué tratamientos ha realizado antes. Todas las características del dolor que puedan recolectar van a hacer la diferencia. Entonces, el síntoma principal puede ser un dolor articular o un síntoma sistémico o general, como les mencioné. Si es una articulación la dolorosa, preguntar por otras articulaciones con síntomas y problemas articulares previos. Me duele la rodilla, pues bueno, pregunten si es solo una rodilla, las dos rodillas, si también ocurrió lo mismo en el tobillo, en el codo, en el hombro. Pregunten siempre por otras articulaciones. Traten de identificar la cantidad de articulaciones que puedan estar afectadas, durante qué tiempo viene esto, cuánto duró, y si desapareció el dolor de forma espontánea con alguna medicación, si migró a otra articulación, si fueron articulaciones, pequeñas articulaciones, medianas articulaciones, grandes articulaciones. Todos esos detalles hay que ir recolectando. Entonces, como los enfermos no consideran inclusive la columna ni la sacroiliaca como articulación, hay que preguntar dirigidamente por esas regiones al momento de hacer su interrogatorio. ¿Ya? Entonces, importante, el sitio de origen, forma de comienzo, evolución, intensidad, variaciones del dolor, relaciones con traumatismo, presencia de signos inflamatorios y repercusiones en la vida diaria. Acá un término en relación a si es agudo o crónico, y habitualmente el punto medio de corte es 6 semanas. Agudo se habla cuando es menos de 6 semanas y crónico cuando va más allá de ese tiempo. Otra de las características en relación a la fisiología del dolor es si es superficial o profundo. Cuando un dolor superficial nace en la piel, es localizado, hay sensibilidad local y hay hiperalgesia a la palpación. En cambio, el dolor profundo ya es más musculoesquelético o visceral y va a manifestar una localización
o una distribución similar. En relación al dolor de origen articular, hay que ver los rangos de movimiento, aquellos que pueden ser activos o pasivos. ¿En qué momento es que le duele? ¿Le duele para extender? ¿Le duele para flexionar? ¿Le duele para girar? ¿Le duele o solamente a la presión? ¿En qué momento es de que siente ese tipo de dolor? Entonces, por ejemplo, el dolor proveniente de las bursas o los tendones, ya la movilidad activa puede estar limitada, pero la movilidad pasiva se mantiene relativamente indemne, y aquí es donde se encuentran los famosos puntos de gatillo cuando son problemas de bursa o cuando son problemas de tendones. Ya ustedes saben que el sitio de inserción de los tendones se llama cuando están inflamados se llaman entesitis, ¿ya? Factores que provocan o alivian el dolor, entonces la postura o el esfuerzo, el frío o el calor, conflictos emocionales, el sobrepeso sin lugar a dudas, o tratamientos que se hayan incluido. Los tipos de dolor, bueno, les comenté hace un momento en relación al inflamatorio y mecánico, los dos ejemplos más protagónicos son el inflamatorio artritis reumatoidea, mecánico la artrosis. También pueden haber dolores psicógenos o causálgicos. Los dolores psicógenos son, bueno, habitualmente los que uno mismo los produce, y los causálgicos hay alguna alteración que lo puede estar produciendo. Un ejemplo característico, los pacientes con problemas neurológicos postrados en camas, ¿no es cierto?, que están todo el tiempo sobre una superficie echado, por alteraciones en la superficie de la piel, alteran la sensibilidad superficial, afectando posteriormente fibras de mayor calibre, ¿ya? Entonces, el inflamatorio, artritis reumatoidea, mecánico, la artrosis. Psicógeno ya les mencioné. Hay otro que es el dolor oncológico también. Son dolores profundos, secundario irritación de receptores nociceptivos, y el dolor neuropático por invasión de estructuras centrales. Y bueno, aquí el causálgico, dentro del causálgico está la famosa distrofia simpática refleja. Y un ejemplo característico, por ejemplo, es los pacientes que tienen un ACV isquémico o hemorrágico y están hemiplégicos. ¿Ellos sienten dolor o no sienten dolor en ese hemicuerpo que está pléjico? La pregunta. Y la respuesta es de que sí pueden sentir dolor, y entonces eso se llama distrofia simpática refleja, ¿ya? Entonces hay un dolor urente intenso en una extremidad y se asocia a traumatismo, hemiplegia, accidentes cerebrovasculares. Bueno, esos son habitualmente los datos acompañantes, ¿ya? En relación a otro de los síntomas en reumatología importante es la rigidez. Pregunten siempre eso. Y tenemos una paciente, nosotros ahí, inclusive en sala de internación, que les he estado diciendo en estos días para que vayan haciendo su historia clínica, una artritis reumatoidea activa con deformación ósea, con rigidez que superaba más de 1 hora, 2, 3 horas inclusive. Ya, entonces, cuando hay presencia de rigidez, entonces hablamos de lo que es el famoso fenómeno ICE o fenómeno hielo. Significa que cuando amanece la persona, amanece con la articulación de las manos dura. Y a medida que va moviendo la articulación o se expone un poco al calor local o al sol, es como que si estuvieran ablandando la articulación. Es por eso el fenómeno hielo se va derritiendo, ¿no es cierto? Y va mejorando el movimiento. Y lo importante de esto es que de acuerdo al tiempo de rigidez puedo valorar la actividad de la enfermedad. Estamos hablando acá de rigidez en la artritis reumatoidea. Ya, entonces la rigidez cuando es menos, inclusive hasta como criterio diagnóstico, menos de 30 minutos de rigidez puede ser de que esté inactiva la enfermedad, pero más de 45 minutos a 1 hora en adelante, entonces hablamos de una enfermedad activa. Signos cardinales de inflamación, ya usted lo conoce: tetrada de Celsius, ¿no es cierto? Tumefacción, calor, rubor, dolor y pérdida funcional, ¿sí? Otro de los datos que tienen que ver son las simetrías y las alteraciones que puedan haber,
comparando siempre una articulación con otra. En este caso, ¿no es cierto?, el tobillo está mucho más aumentado de volumen que en el lado contralateral, ¿no? Hay más datos de tumefacción. Lo otro es que hay que ver las tumefacciones también en las manos, que parecieran que fuesen dedos como en salchicha, así con este tono brillante, como si estuvieran edematizado, ¿ya? Y la punta de los dedos tiene una clara redondez que simula como si fuesen una salchicha, tal cual, ¿ya? Entonces, cuando vean esto, es propio de las colágenopatías, sea artritis reumatoidea o sea una artritis lúpica inclusive. Esta forma es más característica de los pacientes que tienen artritis lúpica. En cambio, los procesos degenerativos crónicos se caracterizan porque los signos inflamatorios son escasos o poco destacados. Ya les dije la artrosis, ¿no? Siempre hay que ver cuántas articulaciones, cuáles, en qué orden fueron afectándose, si el origen es simétrico o asimétrico. En relación un poquito a la terminología, ya esto ustedes lo conocen. El término algia se refiere simplemente a dolor. El término itis a inflamación agregada, artralgia, sin evidencia de inflamación, dolor articular sin evidencia de inflamación, artritis, dolor con inflamación, mialgia, dolor muscular, miositis, dolor más inflamación, polialgia, dolor difuso, que pueden no ser bien definidos. Según la cantidad de articulaciones afectadas, puede ser desde una sola articulación, una monoartritis, de una a menos de 5 articulaciones oligoartritis o más de 5 articulaciones poliartritis, ¿ya? Miren, acá una clara asimetría y aumento de volumen de la rodilla. Entonces aquí podríamos estar hablando de una gonartritis de rodilla izquierda o una gonartritis izquierda, pueden decir. Cuando hablan de gonalgia, hablan de la articulación de la rodilla. No se olviden eso también, ¿ya? Entonces, importante cuantificar qué tipos de articulaciones son las que están comprometidas. Lo mismo, hay que ir viendo el comienzo, ¿no es cierto? Si es brusco, el carácter aditivo significa que una articulación afectada se suma a otra. Me dolía las manos, ahora me duele la muñeca y ahora estoy con el codo y después continuó al hombro, etcétera. O ser migratorio, como en la fiebre reumática, que habitualmente puede comenzar en los codos, puede comenzar en los tobillos, ¿ya? Y de repente duró la inflamación con el dolor en esas articulaciones y pasaron alrededor de 3 semanas y después de 3 semanas se dio la inflamación completamente y pasó una semana y migró a otra articulación dejando sin secuelas, sin cicatrices, sin rasgos las articulaciones que inicialmente estaban afectadas, ¿ya? Entonces, el término migratorio hace alusión habitualmente a la fiebre reumática. Hay que describir otros grupos articulares también que pueden ser igual comprometidos, ¿ya? Entonces, las articulaciones grandes o pequeñas, ¿no? Proximales cuando son hombro-cadera, distales manos o pies, simetría o asimetría, asociación de cuadros poliarticular o dolor de columna cervical, dorsal, lumbar, etc. Por ejemplo, la artritis reumatoidea es una poliartritis simétrica que afecta a grandes y pequeñas articulaciones de una forma aditiva. Aditiva es sumativa, se van sumando más articulaciones. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso aquí denota un compromiso de deformidad articular, ¿no es cierto?, simétrico de ambas manos, ¿sí?, con áreas de tumefacción y deformidades en las regiones distales, ¿no es cierto? En la enfermedad reumática, bueno, poliartritis migratoria, ya lo avanzamos. La espondiloartritis anquilosante también son aquellas personas que se van haciendo en realidad. Esto yo digo que es muchas veces consecuencia de cómo andaste en tu juventud. Si andaste con una postura erguida y recta, probablemente no vayas a tener que sufrir con alteraciones de la columna cuando ya seas más adulto mayor. Sin embargo, si con el tiempo fuiste encorvándote o jorobándote, entonces lo más probable es que vayas a tener una espondilitis anquilosante. Y más adelante le voy a mostrar una imagen.
En la polimialgia reumática hay afección de pacientes alrededor de los 50 años con rigidez de la musculatura proximal, que es lo más destacado, conduce a la prostración. Y cuando habla de la rigidez de la musculatura proximal, habla de todo lo que es la cintura escapular y la cintura pélvica, todo alrededor. En la pelvis espondilopatía, la rigidez de la columna es síntoma precoz que dura aproximadamente 1 hora y suele anteceder a los dolores lumbares y a veces dura meses, ¿ya? Otro de los síntomas es la debilidad o sensación de falta de fuerza. Es propio de afecciones musculares o neurológicas y puede afectar también a la artropatía. Para ello hay que excluir otro tipo de enfermedades que denoten bajo gasto, como las enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, la anemia, el hipotiroidismo también que puede condicionar, ¿no es cierto? Hipomotilidad, ¿no es cierto? Desgano, la persona verse más lenta y no por eso voy a decir directamente que es una enfermedad neuromuscular asociada a debilidad, ¿ya? Entonces hay que excluir estas otras enfermedades. Esto acá, bien. El cáncer, la depresión, las miopatías, que tienen que causar debilidad o dolor proximales o simétricos de las cinturas pélvicas o torácicas que les mencionaba. Hay dificultad para poder levantar las manos y hacer sus actividades normales, cotidianas, como colocarse la ropa, lavarse los dientes, peinarse, pararse, etcétera, ¿no? Entonces eso puede denotar problemas. Hay que registrar bien si es en todo lo que es la circunferencia escapular o en la circunferencia pélvica. Ya importante. Otro de los síntomas es la tumefacción, que es la hinchazón o aumento de volumen, que se acompañan de dolor. La simetría y el tamaño y el número de articulaciones involucradas orientan al diagnóstico y para eso miren estos datos importantes. Cuando hablamos de las monoartritis, ya ustedes van a encontrar que hay 3 causas de monoartritis, no hay más. Una monoartritis significa un dolor más inflamación de una sola articulación. Se presenta en 3 situaciones. Primero, en proceso séptico, artritis séptica. Segundo, en la gota, ¿ya? Y tercero, traumáticas. ¿Listo? No hay más. Las oligoartritis están las artropatías seronegativas o enfermedad de Beckner, poliartritis, la artritis reumatoidea, como les mencioné, carácter aditivo, la artritis reumatoidea u otras enfermedades de tejido conectivo como el lupus, migratoria, fiebre reumática, intermitentes, gotas, el reumatismo, la psoriasis, etc. El otro es la impotencia funcional que les mencioné, ¿no? Que pueden referirlo como una debilidad o limitación en la movilidad, pero expresa en realidad una imposibilidad de realizar parcial o totalmente movimientos habituales, que fue lo que les comenté. Los rangos de movimiento están limitados y eso lleva a una incapacidad o impotencia para ejercer un movimiento dado. Y eso puede verse a procesos musculares, articulares, neurológicos o combinación de ambos, ¿ya? La fatiga quizás es uno de los síntomas que puede malinterpretarse con el suspiro. ¿Ya? Entonces la persona puede decir estoy fatigada, pero no puede explicarlo exactamente a qué se refiere. ¿Ya? Entonces el suspiro, ¿ya? Es más de causa psicógena y no obedece muchas veces a un problema orgánico como tal. Bueno, resulta que te enamoraste por primera vez y de repente estás suspirando y sentís que te falta el aire y hay burbujitas en el estómago, etc. Ustedes ya lo conocen eso, ¿no? Pero la fatiga como tal, que no obedece a una sensación de suspiro, es una sensación de que te falta el aire y que te falta las ganas de poder caminar por periodos que antes lo hacías con regularidad. Antes caminabas 2 cuadras normal, pero ahora caminas 5 o 10 metros y de repente ya te agotas y necesitas parar un poquito y otra vez volver a caminar. Y tampoco no me refiero a la disnea, ya que es muy diferente y también se lo puede graduar en relación al esfuerzo, ¿ya? Pero no está relacionado a eso. La fatiga, no se olviden, es la pérdida de la fuerza, ¿ya?
para poder continuar una actividad. Entonces se dan cuenta que la anamnesis es tremendamente importante. Siempre busquen factores desencadenantes, antecedentes hereditarios, ingestión de medicamentos, exposición a agentes físicos, químicos, situaciones complejas emocionales, etc. Otros síntomas o signos que pueden acompañar a la enfermedad reumatológica. Hasta aquí hemos visto los síntomas principales directamente articulares, ¿ya? Pero hay otros que se asocian también, como son de causa sistémica, entonces pueden tener síntomas sistémicos generales o manifestaciones propias de órganos como tal, del hígado, del sistema hematológico, del hemograma, alteraciones en el, ¿qué se llama? En la serosa, tanto a nivel del corazón, del pulmón, del peritoneo, renales, intestinales, cerebrales, oculares, etcétera. Ya entonces hay que estar atento a las manifestaciones sistémicas. Ya entonces, como síntomas generales hay fiebre, disminución del peso, puede ser fatiga, cefalea, alopecia, exantema con manifestaciones cutáneas, fotosensibilidad, seroftalmia, serostomía, inflamación ocular, trastornos visuales, mucositis, serositis, carditis, nefritis, colitis, uretritis, etcétera. Entonces hay una gran gama de alteraciones orgánicas que hay que estar atentos y ver si están relacionados con las alteraciones articulares que pueden ser el inicio o el punto de partida de las enfermedades, ¿ya? Bien, entonces, como les mencioné, compromisos articular, muscular, compromisos hematológicos, sea del hemograma, problemas autoinmunes, neurológicos, neuropsiquiátricos, si quieren llamarlo, problemas relacionados a pérdidas fetales maternas, ya con óbitos, trombosis, por ejemplo, en los síndromes antifosfolipídicos es muy común eso. Listo. Y en el examen físico, bueno, siempre hay que hacer un examen físico articular sistematizado de todas y cada una de las articulaciones, siguiendo el orden, ¿no? La inspección, palpación, la exploración de la estabilidad, rangos de movimiento articular activo y pasivo, función de las articulaciones, incluirlas todas, ¿no? Acostúmbrense a palpar todas las articulaciones de las manos, las interfalángicas distales, proximales, metacarpofalángicas, carpo-metacarpiana, de la muñeca, del codo, del pie, la interfalángica, metatarso, falángicas, trágalo-calcánea, tobillo, rodilla, las del hombro glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular, de la cadera, sacroiliaca, buscar siempre puntos dolorosos, de la columna cervical, torácica, lumbar o la temporomandibular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay una característica importante, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea, el 5% puede ser una forma de manifestarse las luxaciones temporomandibulares y puede ser el inicio del camino en una artritis reumatoidea. Entonces, en la inspección hay que ver las áreas de inflamación, el aumento de volumen, deformidad, movilidad articular, los aumentos de volumen de la articulación. Hay que diferenciarlo de los edemas, ya no ser de la articulación o provenir de una enfermedad ajena al sistema locomotor. Las pérdidas de lineamiento articular, sobre todo en los pacientes con artritis reumatoidea, ya les he mostrado en los pacientes, siempre tienen que seguir, su dedo medio tiene que estar alineado con su antebrazo. ¿Ya? Entonces, en el momento que el dedo medio apunta hacia la izquierda, entonces ya estamos haciendo una pérdida de lineamiento articular del dedo medio de la mano. Si ustedes trazan una línea vertical del dedo medio de la mano, tiene que ir en dirección hacia el antebrazo, por donde se va, por donde ustedes tienen su reloj, ¿ya? Con dirección hacia el codo en una línea recta sin deformidad. ¿Ya? Entonces, en los pacientes que tienen artritis reumatoidea se pierde ese lineamiento. ¿Ya? Entonces, este alineamiento, ahorita lo vamos a ver, me parece que tengo una imagen relacionada. Lo otro es las enfermedades de Dupuytren que provocan retracción y limitación de los movimientos de los dedos. Las contracturas de Dupuytren también se observan en los pacientes, si recuerdan, cirróticos, ¿ya? Con ausencia de la masa muscular en la región
tenal e hipotenal. Esta es la pérdida de alineamiento articular que les mencionaba. Ya, entonces miren, el dedo medio está con una desviación hacia la región cubital. Tienen que trazar una línea media por acá hacia el dedo medio. Tiene que ir recto. Cuando esto se desvía, entonces estamos hablando de una ya pérdida de alineamiento articular. ¿Listo? Y entonces aquí hay una desviación hacia la región cubital. Bueno, entonces eso siempre agarren y miren en sus pacientes. Esta es la espondilitis anquilosante que le mencionaba. Ya, entonces una persona que habitualmente se para bien erguida no va a tener esa postura, ¿no? Pero si a medida que vas creciendo te vas encorvando más, pues esa es la postura que vas a ir teniendo. A la palpación, bueno, es para corroborar sobre todo la ubicación del dolor, para definir si el dolor corresponde a una patología articular o periarticular, tendinosa, bursa, ósea, muscular, para ver si no hay crepitaciones o roce de las movilizaciones, sobre todo a nivel de las rótulas, ¿ya? ¿No? En las rodillas que habitualmente se puede apreciar. Eso en otras articulaciones un poco más difíciles, a no ser que sea también de la mano. Ya en los deditos de la mano habitualmente la gente se lo suele hacer sonar, ¿no es cierto? Las articulaciones de las manos no es nada recomendable, puede llevar eso con el tiempo a la artrosis. Hay que tomarlo en cuenta. La estabilidad articular también es otro punto importante. Hay que someter las simples articulaciones a movimientos forzados, tendientes a medir qué cosa, la resistencia de los ligamentos. La estabilidad de una articulación no habitualmente es dada por los ligamentos y eso evita que no se desplace ni en dirección anteroposteriores ni laterales. Y entonces en el momento de que se sale fuera de su lugar es porque ha habido habitualmente una elongación de algún ligamento y eso le altera la estabilidad y el rango de movimiento en la persona, ¿no? Y ahí ocurren lo que son ya los esguinces que pueden llevar después a las luxaciones. ¿No? Entonces hay diferentes técnicas que ustedes pueden ir viendo, ¿no? Ustedes ya seguramente han visto, ¿no? El signo de cajón anterior para probar la estabilidad de la rodilla en relación a los ligamentos anteriores, haciendo, ¿no es cierto?, una flexión, el paciente echado, una flexión de la pierna, ¿no es cierto?, en la parte posterior y con la otra mano presionando el dorso del pie y haciendo una presión hacia adelante para ver si en esta región, ¿no es cierto?, no hay una pérdida de la estabilidad saliéndose fuera de su lugar o volviéndose más inestable la articulación. Y en esta otra se palpan, ¿no es cierto?, los ligamentos también anteriores ligamentos anteriores o los ligamentos cruzados también que están en estos lugares para probar la estabilidad igual de la articulación. Entonces el rango de movilidad activa y pasiva debe examinarse en cada articulación, ya consignando qué tipo de alteraciones se pueden encontrar. Hay ciertas afecciones que se caracterizan por hipermovilidad articular. Bueno, esto ustedes ya lo han debido ver alguna vez. La enfermedad de Ehlers-Danlos son aquellas personas que se doblan por todos lados, su cabeza la bajan por entre medio de las piernas y de repente su pierna está en el cuello y se doblan de un lado para el otro. No hay una hiperlaxitud ligamentaria en ese tipo de personas, ¿no? Entonces, otro punto importante es la palpación de los puntos dolorosos, puntos en gatillo. Es muy relevante esto en el momento del diagnóstico, entonces, para determinar si el compromiso está en el punto de inserción de los tendones y ligamentos, ¿ya? Cuando es en T-sitio, habitualmente hace referencia a los puntos de intersecciones de los tendones y de los ligamentos. Las tendinitis y bursitis se localiza y diagnostica cuando se asocia con una movilidad pasiva que está normal, pero hay un punto doloroso preciso en una relación directa, en una estructura que está lesionada, pero que no está dentro del espacio articular como tal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí un punto doloroso que se llama este tendón de acá. El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Y este es su punto de inserción. ¿Ya? Entonces, en ese lugar, si se produce un dolor, entonces estamos con una entesitis del tendón de Aquiles. Ya, entonces, habitualmente esto puede ocurrir en varones que se colocan zapatos muy apretados y muy duros o rígidos en la parte posterior.
En el hombro están las bursitis subacromial y las tendinitis bicipital, igual que son frecuentes. En el codo las epicondilitis, o le llaman también el codo del tenista, ¿ya? Los que juegan tenis, ¿no? Frontones, etcétera. En la cadera están las bursitis trochanteria. Bianca. Doctor, ¿qué fue lo que dijo que había cuando estaba el tendón de Aquiles? Entesitis, en esta zona. Entesitis. Entesitis del tendón de Aquiles. Gracias. Bien. Ya, la epicondilitis es el famoso llamado el codo del tenista, ¿ya? En la cadera están las bursitis trochanterias, el dolor se localiza en dicha región y se irradia habitualmente al muslo. Estos dolores tienen que buscarlo. Muchas veces las personas adultas mayores están todo el tiempo sentadas o echadas, y cuando hacen un movimiento o quieren levantar algo, les produce un dolor en el medio de los glúteos, ¿ya? Entonces, cuando es en medio de los glúteos, entonces ahí tienen que ir a buscar las famosas bursitis trochanterias, o en la cadera, dicen, en la parte posterior. Vayan y busquen esos lugares, las bursitis trochanterias, y a nivel del hombro tienen que buscar las bursitis subacromial y las tendinitis bicipital. Entonces, mira, acá están la bursitis subacromial y la tendinitis del bicipital. Son dos sitios de inserción diferentes. Las epicondilitis, ¿no es cierto?, a nivel del codo, y estas que son las trochanterias, ¿no? O pueden reflejarlo a nivel de la cadera como tal, o acá en el medio, ¿listo? Palpen siempre acá en el medio de la región glútea. Si despierta un dolor y la irradiación va hacia el muslo, hacia esta dirección, lo más probable es que sea la inflamación en esa zona, trochanteria. Otra de las inflamaciones más comunes y que ocurre habitualmente en mujeres son el dolor talar o las talalgias, que están en la planta de los pies. Es un signo característico, y frente a su aparición hay que, sospechar de una entesitis, lo mismo, ¿ya? Ocurre habitualmente en las mujeres que utilizan frecuentemente tacos muy elevados. Todo el peso del pie se va hacia la parte de adelante del pie, ¿no es cierto? Y lo inflaman y pueden producir inclusive una fascitis plantar. Otra de las alteraciones son las fibromialgias. Bueno, esto es más una enfermedad reumática, pero que su diagnóstico es por descarte. Hay que descartar todo para poder quedarse con esta enfermedad. Es el típico paciente en el que tocas cualquier lugar del cuerpo y le duele absolutamente todo, y no está exagerando, no está mintiendo. ¿Ya? Múltiples puntos dolorosos o gatillos en diversas lesiones que no corresponden a las articulaciones, sino áreas tendinosas o puntos de inserción muscular, incluyen cuello, región lumbosacra, en todos los lugares, ¿ya? Esta es otra zona de dolor, entonces, en el dolor talar, y el otro es la fascitis plantar. La fascitis plantar es básicamente la región de adelante, y la parte talar es la parte del talón, ¿ya? Las fibromialgias son múltiples puntos dolorosos, como les mencioné. Hay otro tipo de alteraciones. Puede haber compromiso también de las mucosas, bucal, nasal, genital, provocan úlceras dolorosas. Por ejemplo, la enfermedad de Bexer o la artritis seronegativa, que habitualmente se produce por enfermedades de transmisión sexual de origen autoinmune, reacción cruzada, por las clamidias, con alteraciones en los genitales y en otras mucosas como la boca, y compromiso articular relacionado. Lesiones en la piel como rash, psoriasis, bulas, acompañadas de otras artropatías igual. ¿Listo? Bien, nos vamos a quedar aquí en fotosensibilidad, y de aquí vamos a avanzar al tema de laboratorio en reumatología, que no es tan largo, ¿ya? Entonces, jóvenes, a meterle ganas, a repasar nuevamente el tema. Y, bueno, cualquier cosita ahí me avisan, ¿ya? Blas. Una pregunta, doctor. Respecto al tema de la artritis y la artrosis, ¿hay algún grupo de riesgo, por así decirlo, en cuanto a edad, donde sea más frecuente la presencia de alguna de estas enfermedades? Eso lo vamos a ver bien a detalle por separado cada una. Ambos son de orígenes diferentes totalmente. Sin embargo, un paciente que tiene artritis reumatoidea con